Muy bien, terminamos el mes pasado con el tema de familia y nosotros vamos a retomar la carta de Pedro la semana que viene, pero hoy, que es Mesa del Señor, he tenido en mi corazón compartir un tema muy particular que está relacionado con el Evangelio, ¿sí? Así que por eso hacemos como un puentecito. La semana que viene volvemos con la carta de Pedro ya en el tramo final, ¿sí? Lucas 18 en sus Biblias dice así el verso 9 en adelante de esta manera. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oramos. Amado Padre Celestial, oramos que aquietes nuestros corazones y hables a través de tu poderosa palabra para tratar con nuestras almas. Tú puedes hacerlo, ir más allá no solo de las limitaciones de este predicador, sino también de las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos para poder oír, entender, analizar la verdad. Eres tú el que haces que cada corazón pueda entender. Así que confiamos en tu obra y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Tratar de entender y de explicar el comportamiento humano no es tan sencillo, ¿sí? Hay diferentes ramas de estudio acerca de la antropología, porque el comportamiento humano es tan complejo, comprende tantas cosas que no es sencillo explicar por qué las personas nos comportamos como nos comportamos, ¿sí? Algunos analizan el comportamiento humano desde el entorno, o sea, estudian el por qué nos comportamos como nos comportamos en relación a la sociedad. Y siempre, los que estudian de esta manera dicen: el ser humano es así por la sociedad en la que lo rodea, ¿no? Otros analizan el comportamiento humano desde su ambiente familiar, analizando el tipo de crianza que la persona ha tenido. Entonces llegan a ciertas conclusiones diciendo: esta persona se comporta así porque ha vivido en tal tipo de hogar, ¿sí? Otros han analizado el comportamiento humano desde la psiquis, ¿sí? Desde su mente, estudiando el funcionamiento cerebral, cómo responde a distintos estímulos su cerebro, ¿sí? Y entonces dicen: bueno, cuando está en determinada situación, notá que acá les pusimos los detectores y acá notás que hay más actividad, entonces su lado izquierdo, su lado derecho, bueno, y se llega a hacer un montón de estudios desde la psiquis del comportamiento humano, ¿no? Y si llegamos a alterar acá, vamos a ver que realmente su comportamiento cambia. Son las conclusiones a las que se llegan quienes hacen el estudio del comportamiento humano desde ese aspecto, ¿sí? Lo cierto es que el ser humano es susceptible a cada uno de estos factores. Nosotros venimos con marcas de nuestro hogar, de cómo nos han criado, cada uno de nosotros, en nuestra forma de ser, nuestro carácter, incluso nuestros pensamientos, incluso el gusto musical ha sido influenciado por nuestra crianza, ¿sí? Somos susceptibles a ese entorno. También nosotros somos susceptibles a la sociedad en la cual vivimos. Tenemos marcas, se llama cultura eso, ¿sí? Lo notamos cuando nos encontramos con alguien de otro país, donde hay distintas formas de pensar, idiosincrasia se llama eso. Así que somos susceptibles, en cierta manera, a ese entorno. También nosotros, en verdad, somos afectados por nuestro funcionamiento cerebral, ¿sí? O sea, todos estos factores que son estudiados en la antropología de distintas ramas, en cierto sentido tienen algo de razón. Pero la Biblia, en realidad, estudia el comportamiento humano, o sea, la antropología bíblica estudia el comportamiento humano analizando su naturaleza. Va un poco más allá de lo que van todas estas ramas de estudio de antropología. O sea, la antropología bíblica estudia la esencia del ser de las personas. Y nos revela la Escritura que el ser humano es parte materia
y parte espíritu. Es materia, parte biológica y parte inmaterial, que es la parte espiritual, ¿no? Y que en esta última, en la parte espiritual, la Biblia nos dice que ahí el ser humano tiene su asiento, no solo de la vida en sí, sino también de cada una de las facultades que lo hacen una persona. ¿Sí? ¿Dónde radica, en verdad, su razón, su conciencia, su voluntad y sus emociones? La Biblia enseña que radica en su parte inmaterial. Aunque nuestra parte, por ejemplo, neuronal, tiene un funcionamiento y una función dentro de lo que es el pensamiento y la razón, sin embargo, la Biblia enseña que el origen de los pensamientos y de la razón está en la parte inmaterial, en su espíritu, lo que llamamos el corazón. ¿Sí? Podemos dar un ejemplo de esto un poco más para graficar que esto funciona así, que nosotros cuando nos emocionamos tenemos respuestas biológicas a la emoción. El llanto, se nos pone la piel de gallina o de pollo, según quien sea, pero tenemos respuestas biológicas a las emociones. Sin embargo, las emociones, no es que está acá en la piel las emociones, uno corta un pedazo de piel y no ve emociones ahí, pero son las respuestas que la parte biológica tiene a eso que son las emociones, que tienen su asiento en la parte inmaterial, en el espíritu, ¿sí? Eso enseña la Escritura, ahí está la clave del comportamiento humano, ¿sí? Todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, o sea, la esencia de nuestro ser está dominada por el pecado. A eso llamamos naturaleza pecaminosa. O sea, una naturaleza dominada por el pecado. Y por eso, ¿sí? Por eso es que la voluntad, la razón, los deseos y las emociones están condicionadas por el pecado. ¿Por qué nuestras emociones llegan a ser incluso algunas conflictivas? Porque están gobernadas por el pecado. El pecado tiene asiento en el centro de nuestro ser, en el corazón. Y como el corazón, el espíritu, es el que domina o donde se origina nuestra voluntad, pensamiento, emociones, razón y todo eso, al dominar el pecado del corazón, domina cada una de esas cosas. Nuestra voluntad va a estar inclinada al pecado, nuestras emociones van a estar impregnadas por el pecado, van a ser conflictivas, la razón, los deseos, todo va a estar impregnado por el pecado, porque nuestra naturaleza nace en pecado, está formada por el pecado. Por eso, ¿sí? Si queremos entender el comportamiento humano, necesitamos saber qué es y cómo funciona el pecado. Porque si es el pecado lo que está dominando la esencia de nuestro ser y todas nuestras facultades están afectadas por el pecado, estudiar el pecado nos ayuda a entender por qué nos comportamos como nos comportamos. Esa rama de la antropología no se encuentra en ningún otro lado sino en la Escritura. Es más, hay ramas de la antropología que no consideran que el ser humano es pecador y llegan a otras conclusiones en cuanto a ciertos comportamientos conflictivos. Nunca llegan a la raíz del problema. Entonces la Biblia nos enseña que realmente hay algo más por qué el ser humano se comporta como se comporta, y es porque el pecado domina su vida. Bueno, ¿en qué consiste el pecado? El pecado consiste en un razonamiento que nos convence de la rebelión contra Dios. O sea, el pecado es una idea. Ya me han escuchado decir esto, pero permítanme, sopórtenme la reiteración. A veces pensamos nosotros del pecado, de la maldad, que es esa idea hollywoodense, ¿no? De una cosa oscura, negra, que se va arrastrando por la pared sin forma y que nos agarra, ¿no? En algún momento. Pero en realidad el pecado es una idea que gobierna nuestro corazón. Y en base a esa idea funciona nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Todo funciona en base a esa idea. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es hay que rebelarse contra Dios. Claro, esa idea, el pecado cuando la presenta y la presenta a nuestro corazón, no dice en un cartel grande rebelate contra Dios. Es mucho más sutil, ¿sí? Por eso es que la estrategia del pecado para poder hacer que funcionemos en base a esa idea es el engaño. ¿Sí? O sea, es ocultar que en verdad es una rebelión contra Dios. Que no nos demos cuenta nosotros que en realidad es el pecado que nos está inclinando a la rebelión contra Dios, haciendo que lo bueno parezca malo y lo malo parezca bueno. Ese es el engaño del pecado. Eso es lo que enseña Hebreos capítulo 3. Dice, miren entre ustedes, hermanos, que nadie se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? Hacernos creer que cuando nos estamos rebelando contra Dios, no nos estamos rebelando contra Dios. Y cuando estamos haciendo algo malo, en realidad estamos haciendo algo bueno. Eso es el engaño del pecado y es muy, muy sutil, porque hay una gran variedad de argumentos que el pecado genera dentro de nuestro corazón, que nos convence y nos dice, no, yo estoy en lo cierto, nadie me entiende, y cuando en realidad estamos rebelándonos contra el Señor. Bueno, así funciona el pecado en nuestro corazón.
Y el propósito justamente del pecado, el propósito del pecado es endurecer nuestro corazón contra Dios cada vez más. El endurecimiento contra Dios no sucede de la noche a la mañana. Es algo que se va dando con el tiempo, una idea que se va generando en el corazón y que esa idea va creciendo al punto que después cuando nos damos cuenta, el Señor, si tiene misericordia, nos hace dar cuenta y dice, cuánto me alejé, cuán endurecida estoy contra el Señor. ¿Sí? Bueno, eso es simplemente un bosquejito de algo que necesitaba decirlo para entender lo que vamos a ver hoy, que no es justamente sobre esto que acabo de mencionar, pero sí sobre algo muy particular del pecado. Una de las manifestaciones, son un montón. Eso llevaría un estudio más largo, pero yo quiero hacer una mención hoy sobre algo particular. Pero una de las manifestaciones del pecado se conoce con este nombre, el nombre de justicia propia o justicia personal. Y como he pensado en esto hace algunas semanas por varias cosas personales, ¿sí? Quería compartirlo con ustedes en esta mañana. Es parte de un tema mucho más amplio, pero se llama esto, justicia propia o justicia personal. Y además el sermón va a servir para que cuando lo volvamos a mencionar en alguna predicación, ustedes, ahora me acuerdo a qué se refiere. Porque a veces los predicadores utilizamos expresiones teológicas que solamente están usadas en la Escritura, y que como no estamos nosotros relacionados con esas expresiones, decimos, ¿qué se está refiriendo? Y capaz cuando escuchamos al pastor, justicia propia, y estamos pensando en la justicia en el mundo, ¿sí? Cómo se usa esa expresión. Hoy vamos a tener una aclaración de esa expresión, no solo por el mensaje en sí, sino para que cuando de este púlpito se vuelva a mencionar justicia propia, justicia personal, ustedes ya saben a qué nos estamos refiriendo. Así que, 2 pájaros de un tiro, ¿sí? Ahí está, muy bien. Si nosotros logramos entender qué es, en qué consiste y cómo se manifiesta la justicia propia, entonces podremos entender muchos de nuestros comportamientos, pensamientos, actitudes y emociones. Y les digo la verdad, es así. Yo, en mi experiencia personal, cada semana tengo que estar volcando una vez al Señor, perdón Señor, otra vez este muchacho, justicia personal, me está engañando otra vez. Tremendo. Todos luchamos con esto todo el tiempo. La parábola justamente del fariseo y el publicano que acabamos de leer nosotros allí en Lucas, ¿sí? Fue enseñada precisamente para ilustrar el concepto de justicia propia. Por eso la escogí para esto. Podría haber escogido muchas otras parábolas y situaciones de los evangelios, porque en realidad Cristo tuvo que ministrar en un contexto social donde este problema de justicia propia, justicia personal, desbordaba por todos lados. Y a cada momento en su ministerio se encontraba con problemas acentuado en justicia propia y justicia personal. Y por eso es que podríamos elegir o Lucas 15, el caso del hijo perdido, o, no recuerdo ahora cuántos capítulos antes, el del joven rico. Todos están relacionados con lo mismo, con el problema de justicia propia, justicia personal. Pero bueno, nos sirve a nosotros para dejar algunas pautas establecidas sobre a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta doctrina, ¿sí? El fariseo que encontramos aquí en esta parábola pertenecía a un grupo religioso de Israel que era muy respetado y admirado por seguir estrictas normas morales y ritualistas, ¿sí? Nosotros hoy en día tenemos esa idea ya en la lista negra al fariseo, porque ya lo conocemos, en realidad, ya tenemos el diario del lunes nosotros con los fariseos, ¿sí? O sea, ya sabemos que es el personaje negativo de los evangelios. Pero cuando Cristo estuvo en la cultura hebrea, cuando los fariseos estaban en su auge, ellos eran personas muy respetadas por la sociedad. Eran personas veneradas. ¿Pero por qué? Porque ellos mantenían una conducta moral tal real, tal, que eran admirados. Wow, como los fariseos, tremendo, hay que ser como ellos. Y además mantenían ciertos rituales y los practicaban, tales que eran admirados. El día de reposo ellos caminaban tantos pasos, tanta cantidad de pasos, creo que eran 100 y pico. Porque si caminaban uno más de eso, ya estaban trabajando. Y el día de reposo no había que trabajar. Entonces habían hecho todas esas reglas, ¿no? Ellos las habían hecho.
tremendo, se habían cercado a sí mismos y trataban de respetar esas reglas que para ellos era ser santo, ser piadoso. Bueno, así, cosas así, ¿sí? Dice que diezmaban la menta y el eneldo, ¿no? El 10% de esas semillitas que encontraban, las contaban todas, acá está el 10% para no equivocarse ni siquiera en eso. Eran personas admiradas en la sociedad. Y de eso está hablando Cristo acá, de ese tipo de personas religiosas en Israel. Y el publicano, que está mencionado en esta parábola, ¿sí? El publicano, o recaudador de impuestos, porque ese era un publicano, uno que se ocupaba de recaudar los impuestos. Bueno, tremendo el contraste que se presenta en esta parábola, porque esa persona, el publicano, pertenecía a ese grupo de personas no gratas, ¿sí? No gratas en la sociedad, porque todos sabían que cobraban más de lo que el imperio le exigía y se quedaban con la diferencia, ¿sí? Tal era la diferencia que ellos marcaban entre lo que el imperio decía que debían cobrar de impuestos y lo que ellos le agregaban, el valor agregado para quedárselo, que muchos de los fariseos de los publicanos, se habían vuelto ricos. El más conocido que tenemos nosotros en los evangelios es Zaqueo. Zaqueo. Y dice, si a alguno lo defraudé, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, tenía para devolver 4 veces. Se había enriquecido en base a robar, con base en robar de los impuestos. Bueno, esas dos personas están acá, ¿sí? Esas dos personas están acá. ¿Sí? Ellos llegaron a hacerse muy ricos en base a estos. Ahora, basado, Cristo, ¿sí? Cristo está dando esta parábola, basado en estos dos grupos de personas, bien conocidos en aquellos tiempos, Cristo enseña una verdad del Evangelio por medio de una parábola que nos permite responder algunas preguntas respecto a la justicia propia. ¿Sí? Vamos a hacer 3 preguntas que nos ayudan a entender el concepto de justicia propia. Primero, ¿en qué consiste este concepto de justicia propia que, por ejemplo, Pablo lo menciona también en Filipenses capítulo 3? No teniendo mi propia justicia, dice Pablo en Filipenses 3. O sea, la expresión está en la Escritura y refiere a esto, ¿sí? Cristo lo menciona así, o mejor dicho, Lucas cuando titula esta parábola, diciendo qué hizo Cristo, dice que refirió esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿sí? Así que esta es una de las definiciones de justicia propia. Uno que confía en sí mismo como justo. Es una idea, esto es justicia propia, ¿sí? Es una idea moral que tiene que ver con el bien y con el mal, si eso es moral. Subjetiva, ¿qué quiere decir subjetiva? Es la idea del bien y el mal que yo elegí creer. Eso es subjetivo, ¿sí? Entonces es una idea moral sobre el bien y el mal, es subjetiva, la que yo decidí creer, y sobredimensionada esa idea acerca de uno mismo, donde sobredimensiono mi propia persona en base a esa regla de moral. Yo establezco esa regla de moral que está bien, me mido en base a esa regla de moral y digo, wow, qué tipo excelente que soy, qué persona excelente que soy. Esa es la idea de justicia propia, ¿no? Y que resulta eso en una especie de seguridad de valía personal. O sea, yo me considero una persona valiosa en base a esa regla de moral que yo establecí y termino diciendo, wow, me siento seguro, soy genial. Entonces hay como una suerte, un sentido de seguridad que se genera en base a a esa idea de justicia personal, ¿no? Y que tiene siempre como punto de referencia esa idea personal de justicia, bueno, tiene como referencia a uno mismo, comparándose con los demás. Esa es la idea de justicia personal. Yo elaboro en mi mente mi idea de moral, que está bien, que está mal, me mido a mí en base a esa idea y siempre esa medida va a estar hecha de tal manera que yo pueda superarla. Esa es la idea de la justicia personal. Y en base a eso me comparo con los demás y termino diciendo, wow, qué genial que soy, sí, hay peores que yo. Entonces siempre voy a terminar siendo una persona segura porque me siento que soy re bueno. Esa es la idea. Bueno, estoy hablando con algún lenguaje popular, ¿sí? Y esta justicia personal, ¿sí? Esta justicia personal está en todo ser humano. Oh, usted dice, no, pastor, pensé que estaba hablando solo de los fariseos. Esta justicia personal la tenemos todos, todos, todos. Desde los más chiquititos, desde la bebé que está en brazos de su mamá ahora, hasta el más anciano aquí, todos tenemos esta justicia personal en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores. Es más, voy a dar algunas aplicaciones al final para ver cómo cierto tipo de crianza colabora para que ese sentido de justicia personal se fortalezca
o otro tipo de crianza colabora para poder mantener ese sentido de justicia personal bajo un cerquito, cosa que no daña a la persona, ¿sí? Tiene mucho que ver también cómo se fortalece o no, cómo los papás crían a los hijos. Siempre terminamos los padres, ¿no? Qué tremendo esto. Muy bien. Muy bien, pero esta justicia personal está en todo ser humano porque todos nacemos con una naturaleza en pecado y es la idea que el Evangelio, esa idea de justicia personal, es la idea que el Evangelio debe derribar para que una persona sea salva. No es posible ser salvos si nosotros mantenemos esta idea de justicia personal. Yo soy re bueno, por eso Cristo me salvó. No, son cosas incompatibles. Es imposible ser salvo si uno mantiene en pie como una muralla esa idea de justicia personal. Por eso es que es necesario. Es como la última resistencia de nuestra naturaleza ante el Evangelio. Cuando esa última resistencia es derribada, decimos, confío en ti, Señor, confío en ti. Tremendo, ¿no? Porque para poder confiar en Cristo es necesario dejar de confiar en uno mismo como una buena persona. Si eso no pasa, es muy difícil, y digo más, es imposible que una persona llegue a la salvación en Cristo. Pero, por el hecho, una persona es salva, deja de confiar en sí misma, confía en Cristo, pero por el hecho de que seguimos conviviendo con el pecado, aún siendo salvos, esta tendencia a la justicia propia sigue luchando por dominar nuestro ser a través de variadas y complejas manifestaciones. Y por eso es necesario responder una segunda pregunta. Hermanos, todos los que hemos sido salvos hemos dejado de confiar en nosotros y nos hemos dado cuenta que no podemos llegar a la justicia de Dios. Es imposible y por eso confiamos en Cristo. Somos salvos por la fe y damos gracias al Señor. Y cantamos hace un momento de eso. Pero como el pecado sigue ahora en nosotros, aunque no dominando nuestro corazón, sigue en nosotros, el pecado cada tanto trata de hacer como un nuevo, redoblar los esfuerzos para volver a tomar dominio del corazón. Eso es lo que hace el pecado. Todo el tiempo está batallando contra el espíritu. Gálatas capítulo 5 es eso. Todo el tiempo batallando. Y por eso cuando una persona se convierte, empieza a tener una lucha ahora que antes no tenía. Y es con esa naturaleza pecaminosa que quiere otra vez tomar el dominio. Y a veces quiere tomar el dominio usando esta arma, justicia personal. Dice, hoy vamos a batallar con justicia personal. A veces es con otra cosa, a veces con una tentación, con el deseo, con la seducción, con la codicia, pero a veces viene y dice, hoy justicia personal, a ver cómo reacciona a ver si lo podemos dominar otra vez con el pecado. Eso hace. Y créanme que las maneras en que la justicia propia se presenta en nuestro corazón, creando un pensamiento, no siempre es tan sencillo distinguirlo. Hoy solamente voy a dar unas pautas, pero esto tiene tan variadas manifestaciones, la justicia propia dentro de nuestro corazón, que no siempre nos damos cuenta que estamos actuando bajo ese pensamiento. Pero hoy va a ser simplemente una ayuda, un puntapié para después puede seguir analizando el tema. Por eso, en segundo lugar, ¿cómo se manifiesta esta idea de justicia propia, incluso en los creyentes? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, se manifiesta por medio de una desesperada búsqueda de aprobación. Cuando usted está experimentando esto, una desesperada búsqueda de aprobación en su corazón, ya sabe que ahí abrimos el documento, ¿quién sos? Justicia propia. Se presentó ahí. Así sucede. Noten lo que dice ahí la parábola que Cristo mencionó acerca del fariseo y del publicano. Dice versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo puesto en pie. Tremendo, ¿no? Puesto en pie. Ni siquiera se sentó. Y mucho menos iba a estar de rodillas como el publicano, ¿no? Él estaba en pie. ¿Por qué estaba en pie? Bueno, entre las muchas cosas que sabemos que podríamos decir por qué estaba en pie, a la luz de todo lo que se dijo de los fariseos en la Escritura, él estaba en pie porque él quería colocarse a la vista de todos. Y esta especulación mía tiene sus fundamentos, ¿sí? Tiene sus fundamentos, claro que sí. Y se puso en pie a la vista de todos, buscando la aprobación del entorno. Eso es lo que hacían los fariseos siempre, ¿sí? Si estuviese él necesitado de la aprobación, si estuviese necesitado de la aprobación del entorno, o mejor dicho, si no estuviese necesitado de la aprobación del entorno, no estaría exhibiéndose.
Si nosotros no necesitamos, hermanos, de la aprobación de nuestro entorno, no nos exhibimos. Pero cuando nosotros empezamos, y ahí está una aplicación que viene sola ahí, pero cuando nosotros estamos necesitados de aprobación, nos exhibimos, nos exponemos, le hacemos que los demás hemos hecho, qué sé yo, un adornito y si en verdad nos satisfizo a nosotros, lo guardamos y listo. Pero si queremos que los demás empiecen a decir, che, qué hábil que sos, que lo ponemos acá encima. ¿Cómo andas? ¿Bien? Y buscamos que nos digan, che, qué bien te salió. Y cuando no nos dicen nada, lo corremos del lugar y lo ponemos a otro lado y seguimos charlando y estamos esperando la aprobación. Exhibimos la cosa. Y cuando tenemos esa desmedida búsqueda de aprobación de los demás, nos exhibimos. Hacemos como el fariseo, nos ponemos en pie. Si no tuviésemos necesidad de aprobación de los demás, no nos importaría quedar en segundo plano. No nos importaría tener este bajo perfil. No nos importaría en verdad que nadie nos note. Pero el fariseo, la justicia propia, lo que busca es una desesperada aprobación del entorno. Necesita de eso. Vamos a decir en un momento por qué lo necesita, por qué lo busca. Pero es así. La búsqueda de aprobación, queridos hermanos, nace de una falta de seguridad personal. Aunque es como una contradicción, aunque la justicia propia tiene una cierta seguridad de que es una buena persona, soy genial, a la misma vez necesita que alguien se lo afirme a eso, como una afirmación de los demás. Y entonces tiene a la vez de seguridad una falta de seguridad, porque cuando no recibe de los demás esa aprobación que él tiene de sí mismo, empieza un gran conflicto en la persona que tiene justicia propia. Algo no estaré haciendo bien. Y se queda tranquila la persona cuando alguien viene y dice, che, qué genial que sos. Sí, ya está, hice bien todo. Ya me puedo dormir tranquilo. Es tremendo. La vida del fariseo es tremenda. Cuando caemos en la justicia propia es terrible porque no tenemos paz hasta que conseguimos la aprobación de nuestro entorno. Y hay solamente uno solo que nos desapruebe para tirar abajo a todos los demás que nos dijeron, genial, arriba, todos los deditos, ¿no? Aparece todos los deditos arriba así en las redes sociales y aparece uno así, ¡oh! ¿Qué habré hecho mal? Justicia propia, justicia propia. Es irónico eso justamente, porque aunque uno se cree justo a sus propios ojos, necesita que otros lo afirmen y cuando no es así, termina deprimido, ansioso y sin paz. Queridos hermanos, voy a decirles que en verdad, parte de esas emociones de ansiedad, falta de paz y depresión, en no pocas ocasiones vienen por este problema de justicia propia, porque no estamos recibiendo la aprobación y la atención que estamos esperando de los demás. ¿Sí? Y esta tendencia era propia de los fariseos, de exhibirse, de ponerse en pie y ponerse a esperar la aprobación de los demás, ¿no? Ellos procuraban hacer notorio y visible cada acto de justicia, de bondad, orando en las esquinas, ustedes recuerdan esto en los evangelios, ¿sí? Poniéndose a orar en las esquinas para que todos los vean, wow, qué tipo de oración que es este. Mostrando el rostro sufriente cuando ayunaban, ¿no? Están ayunando y se lo mostraban a todos, estamos ayunando, ¿no? Comimos hace 3 días, oh, qué piadoso que es este. Bueno, todas estas cosas que hacían ellos, haciendo sonar la trompeta cuando frenaban, eso era terrible, ¿no? ¿Hasta qué punto nos puede llevar la justicia propia de no caer en ni siquiera en el tema de la vergüenza personal, que en verdad hacían tocar la trompeta cuando ponían las ofrendas en el templo? Y ahí estaban, ¿sí? Muy bien. Estaban todo el tiempo, ¿qué? Buscando aprobación del entorno. Y así como los fariseos, hoy no pocas personas se involucran en diferentes tendencias religiosas, incluso las de sana doctrina, en la búsqueda de afirmar la justicia propia, o sea, afirmar que soy una buena persona. Y ven el servicio, por ejemplo, como una forma de hallar seguridad. Por eso cuando no tienen un servicio en la iglesia, se sienten inseguros. Lo he dicho ya varias veces aquí, lo vuelvo a decir, hermanos. Esa tendencia del siglo pasado de pensar en los jóvenes solamente en el ámbito del servicio, le ha creado a los jóvenes una idea de que si están sirviendo están bien con Dios y si no tienen servicio todo está mal. ¿Qué están alimentando? El sentido de justicia personal. Soy una persona genial si sirvo. Y si no sirvo, en realidad, en lugar de enseñarles a los jóvenes a tener una relación verdadera con Dios, se les fortaleció el sentido de justicia propia y personal. Porque ven en el servicio una manera de exhibirme, recibir aprobación de los demás y si todo está bien con Dios, cuando quizá ni siquiera son salvos, Tremendo eso.
Bueno, otros buscan afirmar el sentido de justicia propia en las relaciones sociales y por eso están en una iglesia simplemente por la vida social que la iglesia ofrece, porque allí se sienten aceptados, valiosos, seguros, y hasta en algún punto este tipo de personas con justicia personal que están en la iglesia por la relación social que la iglesia ofrece, se vuelven demandantes, ¿no? Que me saluden en mi cumpleaños, está bien saludar en el cumpleaños, por favor, no estamos diciendo eso. Que me saluden en mis cumpleaños, que me manden un mensajito, que me atiendan, que se sientan al lado mío, que vengan a tomar mate conmigo. Están constantemente necesitados de aprobación personal. Aprobación personal. Porque cuando no la tienen, se siente que en algo estamos fallando. Estamos fallando en algo. Ese es el problema serio de la justicia personal. Incluso debemos decir, el tipo de crianza en un hogar puede colaborar mucho para fortalecer este sentido de justicia propia. Si crías hijos consentidos, ¿sí? No consentido de sentido, sino consentido que le dejas hacer todo lo que ellos quieren, sobreprotegidos y que nunca han recibido un no en sus demandas, el resultado es un hijo demandante que asume que todos los demás están en deuda con él, que todos le deben algo y que todos deberían amarlo incondicionalmente. Eso es lo que hace una crianza fortaleciendo el sentido de justicia personal. ¿Sí? Y la crianza consentida hace eso, fortalecer el sentido de justicia personal, donde la persona se siente un rey. ¿Sí? Y no puede ser que no me quieran si soy una persona genial. Bueno, es así, pasa por ese lado. Así que esta búsqueda de aprobación basada en la justicia propia es la que genera la perniciosa idea de autoconmiseración. ¿Sí? ¿Ha visto las personas de autoconmiseración con este problema, en realidad como un problema crónico? ¿Sí? Pobre de mí, todo es contra mí, todos están contra mí, nada bueno me pasa. La autoconmiseración, ¿de dónde nace ese sentido? De la justicia propia. De la justicia propia. Me creo tan bueno que no puede ser que me pasen todas malas. ¿Qué estamos diciendo con eso? Yo soy genial, no me podría pasar algo malo a mí. Cuando en realidad de nacimiento lo que merecemos es la condenación al infierno. Tremendo. La justicia personal tiene tantas derivaciones, tantas implicancias en cuanto a nuestra forma de comportarnos que no basta un estudio para entender este problema que nace como una manifestación del pecado, ¿sí? Y en la que siempre esa tendencia de autoconmiseración, uno termina siendo siempre que la víctima de la sociedad, de mi crianza, de las malas políticas del gobierno, de las circunstancias, etcétera, etcétera, pero nunca es mi responsabilidad personal. Eso es justicia personal. Es terriblemente pernicioso para una persona. Así que una crianza basada en el Evangelio tendrá en cuenta que los hijos tienen una tendencia, y que es peligroso para sus almas fortalecer esa idea de justicia propia. Por eso la crianza bíblica ayuda mucho a llevar a los hijos a confiar en Cristo y no en sí mismos. Y también, además de manifestarse, ¿sí? la justicia propia, además de manifestarse con una desesperada búsqueda de aprobación de las personas, también la justicia propia se manifiesta por medio de un carácter crítico. Un carácter crítico. Noten lo que dice el texto allí, capítulo 18, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo me imagino el tono de esto porque él sabía que atrás estaba el publicano. Y que la otra razón por la cual se habrá puesto en pie es para que el de atrás lo escuche, ¿no? No soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ¿no? ¿Para qué vamos a andar con vueltas? Ni como este publicano, terminó diciéndolo finalmente. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, de sí mismo no dijo nada malo, ¿no? Es medio tragicómico esta parábola. Pero era real, así eran los fariseos. ¿Sí? Hay un carácter crítico. Ahora, yo quiero hacer la aclaración aquí por las dudas, ¿sí? Tener un pensamiento crítico es muy bueno. ¿Qué quiere decir tener un pensamiento crítico? Quiere decir que soy una persona que analizo todo lo que escucho, ¿sí? Eso es tener un pensamiento crítico. Indica que uno analiza todo lo que escucha para saber si se debe aceptar o no. Tener un pensamiento crítico debemos tenerlo todo. No debemos ser unas personas con un agujero en el cerebro donde todo pasa sin ningún filtro. De ninguna manera.
Debemos tener un pensamiento crítico para saber qué es filtrar, qué es bueno, qué es malo. Ese pensamiento crítico es bueno. Pero tener un carácter crítico es muy diferente y es malo. Porque tener un carácter crítico es indicador de un fuerte sentido de justicia personal. El carácter crítico indica que uno está predispuesto, y esa es la diferencia, uno está predispuesto a resaltar los aspectos negativos y a hacer notar de manera enfática los aspectos negativos de los demás, a fin de que quede claro, según nuestro criterio, cuán terriblemente pecadora es esa persona. Y eso es diferente al pensamiento crítico. El carácter crítico está predispuesto a empezar a notar los puntos negros en la vida de los demás y resaltarlos de tal manera que realmente se queden claros lo terriblemente pecadora que es esa persona y cuán bueno, santo y piadoso soy yo. Esa es la idea del pensamiento crítico. El carácter crítico, perdón. El carácter crítico nos vuelve ciegos a nuestros propios pecados y muy meticulosos con los pecados ajenos. Así era este fariseo, entró al templo a orar y se propuso describir cuán terrible era ese publicano en comparación con su propia medida de piedad. El carácter crítico es un intento de la justicia propia de buscar en los pecados ajenos una autojustificación. No soy tan terrible, este se roba todo, yo no robo nada. No solo que no robo nada, ¿qué dijo después? Doy diezmo de todo. Este se roba todo, yo doy diezmo de todo. Qué genial que soy, tremendo. Y eso es lo que hace, busca una autojustificación, buscando quién es peor que él. Eso es lo que está haciendo la justicia, el carácter crítico, ¿no? La justicia personal. Así que a la justicia propia se le dibuja una pequeña mueca de felicidad interior cuando su prójimo es hallado en alguna falta. Y dice, por fin. Acá nos preparamos, vamos a disciplinar a fulano porque ya sabía yo que esto le iba a pasar. Como que se le dibuja una pequeña mueca de sonrisa en el alma diciendo, por fin lo agarramos. Ahora sí, vamos a juzgarlo y condenarlo porque ya estaba muy por encima de mí y nadie puede estar por encima de mí. Nadie puede ser más santo que yo. Es terrible esto. Así que cuando nos encontramos con esa persona o nosotros tenemos esta tendencia de notar siempre primero los puntos negros en la vida de las personas, guarda, porque es la justicia propia que está queriendo llevarnos a nosotros a decir, qué bueno que sos, nunca caíste en ese pecado, wow, qué bien, nunca caí en eso, terrible, hice otras cosas, pero en eso jamás yo caí. Es terrible, es terrible. Y también la justicia propia se manifiesta por medio de una ideología clasista. Una ideología clasista. ¿Sí? El fariseo no solo se puso en pie para buscar aprobación de los demás, sino también para separarse del publicano y dejar en claro que él no es esa clase de persona. De ahí viene la palabra clasista. Y ahí viene la idea de ideología clasista. Separamos a las personas por clases. Clase alta, clase media, clase baja. Así separamos. Clase educada, clase ignorante. Separamos así. Clase de ricos, clase de pobres. Clasista. Esa es una idea clasista. ¿Sí? Bueno, el fariseo es así. Y la tendencia a la justicia propia hace eso. Separa a las personas por clases. La justicia propia es la que separa a las personas en clases y separa a las personas y se separa, de las personas según su propio criterio de clases. Y el problema de separar o separarnos de otros por la clase social a la que pertenece nace de un sentido de justicia personal donde yo me creo de mejor clase que la otra clase. Eso es justicia personal, justicia propia. Y quizá cuando dije esto, quizá en algún corazón, surgió el primer pensamiento de decir, y sí, así son los ricos, se separan de los pobres, son clasistas. Pero le voy a decir que en la sociedad en que vivimos, los pobres también son clasistas. Y es verdad. No nos juntemos con esos ricachones. Nosotros somos más humildes. Eso es ser clasista. Y eso es justicia personal. Eso es justicia propia. Me creo mejor que él porque yo soy humilde. Eso es justicia propia y personal. Si yo estuviese enseñando esto en Estados Unidos, no diría esto. Diría, no me junto con los negros porque yo soy rubio. Los rubios no nos quieren porque somos de otro color. Porque allá el problema no es ricos y pobres,
sino blancos y negros. Y uso la frase popular, ¿sí? Pero acá en nuestra cultura no tenemos ese problema, sino el problema de justicia personal, de creernos mejor, algunos porque tienen muchas posesiones y otros porque tienen pocas, también se creen mejores. No son nada diferente a los demás. Es el mismo problema de pecado con distinta portada, nada más que distinta portada, pero el problema es el mismo. Es clasista. Y por eso he dicho tantas veces esto de que no es bíblico iglesia para eslavos, iglesia para blancos, iglesia para negros, iglesia para ricos, iglesia para pobres. ¿Dónde encontramos eso en la Escritura? Separar en clases a los cristianos. Eso es justicia personal y es condenado en la Escritura. Por eso es tan lindo ver en una iglesia donde pudientes y personas con necesidad pueden sentarse juntos a alabar al Señor y tener comunión unos con otros y no escaparse el uno del otro, porque Él es diferente que a mí. También la justicia propia se manifiesta por la falta de disposición a perdonar. Y permítame añadir como algo ajeno al texto, porque no podía dejarlo pasar, porque está cerquita. Noten allí Lucas capítulo 15, vayan allí porque encontramos otro problema de justicia propia. Lucas capítulo 15, versículo 25 al 32, dice de esta manera, tienen en sus Biblias ahí cerquita, Lucas capítulo 15, verso 25 al 32, dice de esta manera, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarme, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es la parábola de los dos hijos, no de uno, porque siempre hablamos de uno. La oveja negra siempre hablamos, pero había dos hijos perdidos, solo que el otro estaba perdido sin haberse ido de la casa. Y estaba perdido en la justicia propia de su corazón. ¿Y cuándo salió a luz que él confiaba en sí mismo como bueno? Cuando aquel que había vuelto arrepentido fue perdonado por su padre y no lo pudo soportar. Y midió la conducta de su hermano, el perdido, en base a su propia conducta. Yo siempre, nunca te he desobedecido. Esa era la medida que él ponía. No era la justicia de Dios, era su propia justicia que él ponía como medida. Dice, él no merece nada, porque él jamás fue obediente como yo fui obediente. Claro, mirada a esa situación desde el lado humano, diríamos, ay, pobre, este hermanito que era tan obediente y ni siquiera un cabrito, y para él el becerro gordo, qué injusticia, diríamos. Pero en realidad, él estaba tan perdido en su corazón, como aquel hijo que se había ido, desperdiciando sus bienes incluso con rameras, dice el texto allí, una vida perdida hasta lo más profundo en cuanto a moralmente hablando en la sociedad, pero en cuanto hablando de la negrura del corazón, lo perdido que estaba el corazón, era tan perdido como su hermano que se había ido. ¿Y qué es lo triste de este relato? Que él terminó su vida triste. No nos dice el relato que él se arrepintió y entró, terminó triste, porque así terminan las personas que están ansiosas de justicia propia. Terminan amargadas porque nunca alcanzan la medida. Como el joven rico, se fue triste porque no obtuvo la aprobación de Cristo sobre su conducta moral. Terrible, terrible, ¿sí? Era evidente que este hijo guardaba una rigurosa conducta moral externa, pero su corazón estaba tan alejado de Dios como el de aquel hijo que se había ido. Y al no estar dispuesto a perdonar, estaba dando testimonio del estado de su corazón, del fuerte sentido de justicia propia que él tenía. La justicia propia es la causa de no pocos desánimos y depresión. Queridos hermanos, la falta de disposición a perdonar a otros
es una demostración que confiamos en nosotros mismos como mejores que los demás. Cuando no estamos dispuestos a perdonar es porque hiciste una ofensa tan grande contra mí, que soy una persona excelente, que no mereces que yo te perdone. La falta de disposición a perdonar es una demostración de que yo me creo una persona grande, incluso más grande que Dios, que sí está dispuesta a perdonar. Y cuando yo no perdono como Dios perdona, estoy diciendo yo estoy por encima de Dios, porque yo no te lo perdono más. Es tremenda esa idea. Muy, muy, muy terrible para nuestra naturaleza. La justicia propia nunca puede dar paz al alma porque nunca llenamos la medida de perfección, jamás podremos. Por eso, en nuestro tercer punto, vamos a preguntar esto para finalizar este mensaje. ¿Cómo debemos responder nosotros a esta tendencia de nuestro corazón que todos la tenemos? ¿Cómo debemos responder? Bueno, como hizo, volvemos ahí al capítulo 18, como hizo justamente el publicano. Dice versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Cualquiera que se enaltece será humillado y que se humilla será enaltecido. Bueno, el publicano llegó a la comprensión de que no era justo, no era bueno. Esa es la comprensión de él. No soy bueno. Por eso se golpeaba el pecho, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo de tan humillado que estaba ante la tremenda santidad de Dios. Y por eso decía, sé propicio a mi pecador. ¿Sí? Pero no quedó allí, buscó el perdón por medio de la propiciación. ¿Sí? Esa palabra, sé propicio, se estaba refiriendo, el publicano se refería aquel acto simbólico del sacrificio del Antiguo Testamento, donde la sangre de un cordero era ofrecida para perdón de los pecados. El publicano no se autojustificó, reconoció su condición y buscó el perdón que Dios ofrecía por medio de un sacrificio vicario. Todo eso remitía a eso. El hecho de que diga sé propicio remitía justamente a la obra de Cristo en la cruz. Esta es la justicia de Dios en Cristo, que ofrece justificación, no por las obras que uno puede hacer, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz. Esta justicia es la que proporciona verdadera paz. Por eso volvió a su casa justificado. Dios lo vio ahora como bueno, aunque no lo era, porque alguien ya pagó por sus pecados. Y es la que nos da plena seguridad porque sabemos que somos aceptados, no por lo que somos, sino muy a pesar de lo que somos. Y es por eso que refugiarnos en la justicia de Dios, ¿sí?, es la que nos libra de la ansiosa búsqueda de reconocimiento y atención. El cristiano es la persona que puede vivir solo, sin nadie, y no estar ansioso por el reconocimiento y la atención de los demás. ¿Por qué? Porque ya sabe que es aceptado por Dios como justo. Y no está ansioso si lo reconocen, si lo atienden, si no lo atienden. Encuentra paz en la justicia de Dios. Esta es la justicia que nos libra de la comparación destructiva, porque podemos vernos a nosotros tal como somos y nos damos cuenta que no somos nada mejor que los demás, sean ricos, pobres, blancos, negros, rubios, amarillos, lo que sea, somos iguales, en nuestro corazón somos iguales. Esta justicia es la que nos permite aceptar a los demás independientemente de la clase social a la que pertenezca, porque en Cristo todos somos iguales. Esta es la justicia que nos predispone a perdonar sin guardar rencor, porque sabemos cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros. Esta es una necesidad de toda persona sin Cristo, pero también es una necesidad de toda persona con Cristo. Todos necesitamos aprender a vivir refugiados en la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Cristo. Y de cuántas emociones conflictivas seríamos librados a diario si nosotros nos refugiamos siempre en la justicia de Cristo. Y dejar de estar pensando en nosotros, porque la justicia propia nos hace vivir en un mundo pequeñito donde yo soy el centro y donde veo cómo yo puedo. No, la justicia de Dios nos lleva a Cristo, y haya paz nuestra alma.
Cuántas cosas más hay aquí, pero creo que es suficiente para que nosotros podamos en verdad comprender el concepto de lo que acabamos de decir y buscar a Cristo de todo corazón. Amado Dios, solo tú puedes hacer entender mucho más esta verdad, pero esta problemática humana, la cual no es tan sencillo discernir y entender. Pero oramos que por medio de tu palabra podamos distinguir este mal y correr a los pies de Cristo para hallar completa paz en esta relación con Él. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.